Suyay Lutz, una compañera argentina, activista feminista y muy comprometida con la causa por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, abogada y diplomada en igualdad y no discriminación por la UBA en Buenos Aires, y es también integrante de la organización Abriendo Caminos. Suyay nos dará una perspectiva desde la generación más joven, que se sumó recientemente a la lucha por el aborto legal e inundó con el símbolo del pañuelo verde las calles de diversas ciudades argentinas desde el 2018. El título que nos ofrece es La construcción de la marea verde en Argentina, aprendizajes y desafíos. Suyay. Antes que nada, agradecer la invitación a esta hermosa charla al Centro de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Yale, a la misma universidad, a la UNAM, y especialmente a Moira, a Claudia, a Asia y su equipo. Para comenzar, quisiera aclarar a qué nos referimos en Argentina cuando hablamos de marea verde. Se trata del proceso de lucha por aborto legal desarrollado en el 2018, el cual desencadenó un gran movimiento de masas de los feminismos por conquistar este derecho. El verde es el color de nuestro pañuelo, símbolo de nuestra lucha desde el 2003. Retomando lo que ya contó Mabel, llegamos al 2005 con la fundación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se da a conocer el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, con una recolección de firmas a favor de la despenalización y legalización del aborto, y al momento de su conformación estaba integrada por 70 organizaciones de todo el país. En la actualidad conviven más de 300 organizaciones de distinto índole y de una variedad ideológica muy grande. A su vez, una de sus estrategias fundamentales fue la presentación de proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo de manera sostenida desde el año 2007, redactados a partir de las plenarias, asambleas nacionales de la campaña y revisados y mejorados por la misma campaña, año tras año, lo cual fue generando un trabajo continuo de incidencia legislativa. También en la campaña se han creado redes muy importantes como la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que cuenta con más de 700 equipos de salud y 2.000 profesionales de la salud, y la Red de Docentes por el Derecho al Aborto, entre otras. Otro hito importante fue en el 2006 la sanción de la Ley de Educación Integral, que obligó al Estado a garantizar el derecho de quienes estudian de acceder a contenidos sobre derechos sexuales, con limitaciones en su aplicación y con negativas de parte de los sectores conservadores y religiosos, ha permitido la incidencia de una perspectiva de género en ámbitos educativos. En 2015 se desarrolla la primera movilización bajo el lema Ni una menos contra la violencia machista. A partir del femicidio de una joven de apenas 16 años, se convocó a una concentración frente al Congreso que reunió a más de 300.000 personas el 3 de junio de ese año. Fue la primera gran manifestación de masas del feminismo para toda una generación más joven. A partir de ese hecho, la agenda feminista va a adquirir otras dimensiones y va a tener expresiones muy masivas en las calles y en la vida social. Como consecuencia, crecen exponencialmente los espacios amplios feministas. Por ejemplo, los encuentros nacionales de mujeres pasan de tener 35.000 asistentes en 2014 a 65.000 en 2015. En 2017 tiene gran adhesión el primer paro internacional feminista el 8 de marzo. Un elemento clave de todos estos procesos es la unidad en la diversidad, la construcción de movimientos y herramientas con un objetivo común bien claro que une pese a las diferencias, y un cambio cultural en la sociedad que no es lineal y se sigue desarrollando. En este marco, y para centrarme específicamente en la conquista de la ley 27.610, no es posible entender cómo logramos nuestra ley en 2020 sin el gran proceso que desarrollamos en 2018.
Después de que la campaña haya presentado 6 veces antes el proyecto de ley sin lograr su tratamiento en el Congreso, el 19 de febrero del 2018 presentamos el proyecto con una acción federal, es decir, en distintas plazas de muchas provincias y ciudades en simultáneo, nos estábamos manifestando para que el proyecto de ley tuviera tratamiento, y lo logramos. ¿Cuáles fueron las claves de ese proceso en 2018? En primer lugar, el debate sobre el aborto ganó la agenda pública y logró instalarse un argumento central que explicaba la necesidad de la legalización del aborto como una cuestión fundamental de salud pública. Así se lograba superar la dicotomía entre aborto sí o aborto no. Se estimaba que en Argentina se realizaban entre 350.000 y 500.000 abortos por año. Por ende, los abortos se realizaban de todas maneras. La sociedad tenía que decidir si quería que fuera en clandestinidad y poniendo en riesgo la vida y salud de la persona gestante, o poder realizarlo de manera segura y gratuita en un centro de salud. Algunas estadísticas indican que la cifra de habitantes de Argentina que apoyan el aborto en ciertas circunstancias pasó del 64% al 75% entre 2014 y 2020. En segundo lugar, fue y es una lucha intergeneracional. Se pudo ver el protagonismo de las pioneras con una juventud pujante, que encontrándose en las calles y en las actividades se potenciaban. Esa característica de haber comprometido a distintas generaciones fue clave en la disputa de sentido más amplia que estábamos dando. Se desarrollaron otras consignas como la autonomía de nuestros cuerpos y nuestras vidas y con el deseo, en este caso traducido con el lema «La maternidad será deseada o no será». Estas consignas son muy potentes ya que permiten profundizar en instituciones del patriarcado, como la maternidad obligatoria, la heterosexualidad obligatoria, el cuerpo gestante únicamente como territorio de reproducción, y llevar adelante una crítica sistémica, integral. Por otro lado, la dinámica en el Congreso fue de 5 meses de debate público, con 700 expositores, tanto a favor o en contra de la ley, en sesiones previas en las cámaras, televisado nacionalmente. Fue un ejercicio de democracia participativa muy importante, ya que mientras se discutía en el Congreso, afuera del mismo se montaban los llamados martes y miércoles verdes, actividades de debate que mantenían la presión ocupando el espacio público. Por ejemplo, se daban talleres para explicar determinados artículos de la ley, se realizaban manifestaciones artísticas y se recibían muchas cartas de apoyo. En este marco, también se tomó la lucha por el aborto legal como parte de la agenda de las organizaciones populares que en Argentina forman una trama diversa y con mucha fuerza. Sindicatos, centrales como la Central de Trabajadores de Argentina, movimientos de las personas que viven en los barrios más pobres, federaciones estudiantiles como por ejemplo la Federación Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, entre otras. Todas esas organizaciones realizaron al menos una actividad, charla o asamblea por la legalización del aborto. En este sentido, las manifestaciones, el ocupar las calles y el espacio público fue el escenario definitorio de nuestras luchas y la base sobre la cual trazar distintas estrategias. Y aún pese a ello, en 2018 perdimos la votación en el Senado, con millones de personas en las calles, gracias al lobby de los sectores conservadores y de la Iglesia. Fundamentalmente la católica, pero las iglesias evangélicas vienen creciendo, que tienen una influencia muy fuerte en el norte de nuestro territorio. Sin embargo, ese proceso nos empoderó como movimiento, sabíamos que habíamos logrado algo histórico y que eso era un nuevo piso desde donde continuar. Por lo cual, en el 2019, año de elecciones presidenciales en Argentina, se sucedieron importantes movilizaciones a favor de la legalización del aborto, y nuestro objetivo era instalar el eje en la agenda electoral.
En términos de coalición, solo la izquierda defendía íntegramente nuestro derecho, pero conseguimos que el actual presidente hiciera la promesa electoral de impulsar el tratamiento del proyecto de legalización del aborto. No fue una concesión, fue una conquista. Es decir, una amplia coalición, como es la campaña, había conseguido un compromiso que serviría para continuar ejerciendo presión para el tratamiento del proyecto. Por lo tanto, en el 2020 contábamos con la gran experiencia del 2018 para darnos una estrategia en 3 niveles: activismo ocupando el espacio público, incidencia legislativa e incidencia mediática. El 2020 tuvo su complejidad, ya que la necesidad de las medidas sanitarias impedían todo tipo de concentración de personas. Sin embargo, se visualizó una gran creatividad del movimiento feminista. Se realizaron muchas actividades virtuales y manifestaciones artísticas. Por ejemplo, el 28 de septiembre se lanzó una solicitada con cientos de firmas de personalidades, actrices, periodistas para el tratamiento del proyecto. Y el 4 de noviembre se convoca la primera actividad en las calles con una caravana verde de autos y bicicletas. Así logramos que, pese a la demora del Poder Ejecutivo, presentara su proyecto. Si bien no era el de la campaña, fue tal el protagonismo de la misma que se tomó mucho de nuestros planteos. Posteriormente, y llegando a los momentos definitorios, como fueron las votaciones en diciembre en ambas cámaras, nuevamente, y pese a la pandemia, se hicieron movilizaciones masivas para garantizar la conquista de nuestro derecho, que esta vez convertimos en ley. Para finalizar, quiero decirles que la lucha continúa, que la ley es un paso muy importante, un punto de inflexión, pero ahora tenemos grandes desafíos en su implementación. Aprobada el 30 de diciembre a la madrugada, se promulgó el 14 de enero y entró en vigencia el 24 de enero, hace apenas un mes. En ese mes hemos detectado una serie de obstáculos a enfrentar. La ley aprobada contempla la objeción de conciencia individual y regula la objeción de conciencia institucional, por lo cual nos encontramos ante el desafío de cambiar la lógica patriarcal del sistema de salud argentino. Garantizar un aborto no es una cuestión técnica, sino política. La inmediata libertad y cierre de causas a las personas criminalizadas y presas por abortar. En el país hay actualmente más de 1.500 causas penales por aborto. La judicialización de la ley. Al día de hoy existen 4 pedidos de inconstitucionalidad de la ley y, por ejemplo, en la provincia de Chaco se encuentra vigente una medida cautelar para no aplicar la ley. La necesidad de incorporar el aborto en los planes de educación sexual integral y hacer crecer la conciencia social sobre este tema, que implica enfrentar la falsa información e influencia de los sectores conservadores, fundamentalmente en los sectores populares. Esperamos que esta lucha abra otras puertas en la región. Antes de la legalización en Argentina, el 97% de las personas gestantes de Latinoamérica vivían en países donde el aborto no es legal. A su vez, los sectores conservadores también están acechando, como se vio en Honduras, que después de unos días de la aprobación en Argentina, decidieron blindar la prohibición total del aborto. Pero también sabemos que los feminismos crecen, trazan estrategias y luchan incesantemente, por lo cual es un desafío de esta marea verde seguir tejiendo lazos internacionales y dar fuerza para conquistar este derecho en nuestra región y en todo el mundo. Gracias.